Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a contar qué son las stablecoins y las características. Pero antes de empezar quiero decirles que no soy un asesor financiero y la información que les voy a mostrar no es una sugerencia de inversión. El mundo cripto es apasionante, pero deben realizar su propia investigación sobre el activo en el que vayan a invertir. Ahora sin más demoras, los dejo con la siguiente pregunta. Las stablecoins, también conocidas como criptomonedas estables, son un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un precio estable vinculado a un activo externo, como monedas fiduciarias, dólares estadounidenses, euros, yenes, metales preciosos, oro, plata. Otras criptomonedas, Bitcoin, Ethereum. Cesta de activos, una combinación de diferentes activos. A diferencia de las criptomonedas tradicionales como Bitcoin o Ethereum, cuyo precio puede fluctuar drásticamente, las stablecoins buscan minimizar la volatilidad y ofrecer un refugio seguro dentro del ecosistema de las criptomonedas. El funcionamiento de las stablecoins varía según el tipo. Existen diferentes mecanismos para mantener la estabilidad del precio. 1. Stablecoins respaldadas por fiat. Están respaldadas por reservas de una moneda fiduciaria real, como dólares o euros. Un ejemplo de este tipo es Tether, USDT. La empresa emisora de la stablecoin mantiene reservas de la moneda fiduciaria correspondiente para respaldar cada unidad de la stablecoin en circulación. Si el precio de la stablecoin en el mercado cae por debajo de su valor vinculado, la empresa emisora puede usar sus reservas de fiat para comprar stablecoins y aumentar su precio. 2. Stablecoins respaldadas por criptomonedas. Están respaldadas por otras criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum. Un ejemplo de este tipo es DAI. Un algoritmo y contratos inteligentes ajustan la cantidad de criptomonedas de respaldo en circulación para mantener el precio de la stablecoin vinculado a su activo subyacente. Si el precio de la stablecoin cae, el algoritmo puede crear más unidades de la stablecoin y venderlas para comprar criptomonedas de respaldo, lo que aumenta el precio de la stablecoin. 3. Stablecoins respaldadas por mercancías colateralizadas. Están respaldadas por activos físicos como oro o materias primas. Un ejemplo de este tipo es Petro, PTR. 4. Stablecoins algorítmicas. No están respaldadas por ningún activo externo, sino que utilizan algoritmos y contratos inteligentes para mantener su precio estable. Ejemplos de este tipo son Terra USD, UST o Amplefort, AMPL. El algoritmo ajusta la oferta y la demanda de la stablecoin en función de las condiciones del mercado para mantener su precio vinculado a su activo subyacente. Este tipo de stablecoins es más complejo y puede ser más susceptible a la volatilidad del mercado. 5. Stablecoins híbridas. Combinan dos o más elementos de los mecanismos anteriores para lograr mayor estabilidad. Un ejemplo de este tipo es FIUSD, FI. Las stablecoins ofrecen varias ventajas sobre las criptomonedas tradicionales, como estabilidad de precio, su valor está vinculado a un activo externo, lo que las hace menos volátiles que las criptomonedas tradicionales. Refugio seguro, funcionan como un activo, refugio, en momentos de alta volatilidad del mercado. Protegen el poder adquisitivo frente a la inflación. Facilidad de uso, se pueden usar como cualquier otra moneda digital para realizar pagos, transferir fondos o invertir. Las transacciones con stablecoins suelen ser más rápidas y económicas que las de las criptomonedas tradicionales. Integración con DeFi. Facilitan la participación en aplicaciones descentralizadas, DeFi. Las stablecoins también presentan algunas desventajas. Centralización. Algunas stablecoins, como las respaldadas por fiat, están centralizadas, lo que significa que una empresa controla su emisión y valor. Esto plantea riesgos de censura o manipulación. Riesgo de falla. Al estar ligadas a otros activos, pueden verse afectadas por eventos que afecten a esos activos. Si la empresa emisora de una stablecoin respaldada por fiat quiebra, el valor de la stablecoin podría caer a cero. Riesgos regulatorios. El marco regulatorio para las criptomonedas aún está en desarrollo y podría afectar a las stablecoins en el futuro. Las stablecoins comparten algunas características con las monedas fiduciarias, como la estabilidad de precio y la facilidad de uso. Sin embargo, también hay algunas diferencias importantes. Transparencia. Las transacciones con las stablecoins se registran en un blockchain público y son visibles para todos, lo que las hace transparentes y verificables, mientras que las transacciones fiduciarias pueden ser menos transparentes. Accesibilidad. Las stablecoins son accesibles a cualquier persona con conexión a Internet, mientras que las cuentas bancarias pueden tener requisitos específicos.
Seguridad. Las stablecoins están protegidas por criptografía avanzada, lo que las hace más seguras que las monedas fiduciarias tradicionales. Al igual que cualquier otra inversión, las stablecoins conllevan riesgos y beneficios. Antes de invertir en stablecoins, es importante investigar a fondo las diferentes opciones disponibles y comprender los riesgos asociados con cada una. Las stablecoins ofrecen una alternativa estable a las criptomonedas volátiles y a las monedas fiduciarias tradicionales, combinando la estabilidad del precio con las ventajas de la tecnología blockchain y la participación en DeFi. Sin embargo, es importante comprender los mecanismos que las respaldan, considerar los riesgos asociados y realizar una investigación adecuada antes de invertir en ellas. Es importante recordar que las stablecoins aún son una tecnología relativamente nueva y existen riesgos asociados a su inversión. Y hasta aquí llegamos con el mundo de las stablecoins. Gracias por ver el vídeo. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela en los comentarios y si les pareció interesante, dale me gusta y suscríbanse al canal, para ver más contenido sobre criptomonedas. Los espero en el próximo.